Mis queridísimos amigos, con ustedes el día de hoy, Melo Hernández y Eric Fuentes, con nuestra invitada especial, Patricia Carrera. Y Bienvenida, esto, Patricia Bien, Carrera. y esto es, y así llegamos hasta aquí. Bienvenida, Patricia, es un placer para muchas nosotros gracias, tenerte aquí. muchas gracias, profesor, y muchas gracias, Melba, por este trocito de ustedes. Ya los echaba mucho de menos, de verdad. Me hacían falta. Bueno, yo voy a presentar a Patricia para los que no la conocen. Patricia es una abogada venezolana bastante ilustre que además decidió mudarse a España, estudiar, esforzarse y entonces letrarse también en España. Y así puede ejercer su profesión. Hay muchos abogados que le preguntan a uno, pero yo me voy para otro lado y entonces ¿qué? Tengo que volver a estudiar. Sí, ¿verdad? Tenemos que volver a estudiar. Así es. Entonces, Patricia hoy va a estar con nosotros compartiendo este espacio y Melba le va a formular la primera pregunta. Mi querida Patricia, gracias por estar aquí y así llegamos hasta aquí. Y en así llegamos hasta aquí, justo esa es la pregunta. Desde tu perspectiva, desde tu visión como venezolana, ¿cómo es que nosotros hemos llegado hasta aquí? Y así llegamos hasta aquí. Bueno, Melba, querida Melba, sin correcciones políticas. La verdad es que llegamos hasta aquí porque poco a poco nos fuimos acostumbrando al trato infantil desde el Estado para con los ciudadanos. Y pues pensamos que esto del dinero del Estado era del Estado realmente y nunca nos dimos cuenta que el dinero no es del Estado porque el Estado no produce. Quienes producimos somos los contribuyentes. Eso por un lado, pero por otro lado también nos fuimos acostumbrando a que eso de las libertades individuales era sonado un poco egoísta, ¿no? Que había que pensar en el bien común, en el colectivo, en el Estado social de derecho, y pues nos metimos un montón de embustes en la cabeza y se nos olvidó que las libertades individuales son las que definitivamente garantizan el bien de toda la sociedad. O sea, que lo que repercute en la mínima expresión ciudadana, individual, eh, ese resonar, esa resonancia, esa caja de resonancia que es un ser humano, cuando la colocas dentro de una sociedad donde hay millones de personas, es la que determina qué tan libre es el que está dentro de la caja de resonancia o qué tan esclavo es de un Estado que siempre termina siendo opresor, siempre termina siendo opresor. Porque hemos entendido que el Estado es imprescindible y ciertamente el Estado es necesario para algunas cosas, para administrar algunas cosas, pero las decisiones deberían ser de los ciudadanos y por supuesto las decisiones que sean tomadas por los ciudadanos sin trampa, ¿no? Si no, entonces no deciden los ciudadanos. Cuando empiezan a mostrarte las garras del que te parte las rodillas para luego darte las muletas, tú dices, hombre, pero mira, tiene buenas intenciones, qué bien, ¿no? Es verdad, estoy mal, pero mira, aquí tengo al papá Estado que me está ayudando y me está dando las muletas, ¿no? Y te sientes, bueno, de alguna u otra manera retribuido, entre comillas. Y ese es un concepto completamente equivocado, porque no es el Estado el que te retribuye cuando te entrega las muletas, es el Estado el que te mutila primero las libertades y luego te dice que las muletas te las da él, pero mentira, las muletas que te entrega el Estado vienen de dinero de todos los contribuyentes. Entonces, claro, eh, yo creo que llegamos hasta aquí porque de alguna u otra manera Venezuela se fue acostumbrando, el venezolano se fue acostumbrando a ese papá Estado, a ese papá protector, a ese papá que lo trataba como un niño, ¿ok? Y que le decía, no, tú sin mí no puedes, hasta que llegó un momento en el que entendió que lo que le habían arrebatado eran esas libertades individuales que son tan importantes, o mucho más importantes que el bien común, porque se Yo, reflejan en ese bien común.
fíjate algo, Patricia. He leído dos cosas recientemente que lo hacen a uno preocuparse, no solamente acerca de la situación venezolana, ¿no? Sino de la situación de las libertades individuales en el mundo entero. Una no es tan preocupante, que fue la noticia que leí ayer de que en Suiza hicieron una votación y entonces la mayoría de la sociedad votó para que no se usen más burkas en Suiza, ¿ok? Porque la gente no tiene por qué estar con el rostro tapado. A mí me parece un gran avance de un país que es mayoritariamente cristiano, donde están haciendo respetar nuestras características culturales y están diciendo, bueno, usted es árabe, usted tiene sus tradiciones, etcétera, nosotros se las respetamos, pero si usted quiere practicarlas, tiene que hacerlo dentro de su casa o en su país, pero en nuestras calles usted tiene que adaptarse a la cultura nuestra. Entonces eso es un paso que yo creo que, a pesar de que es criticado por los grupos feministas, lo que me parece totalmente absurdo, porque le está dando libertades y derechos a otras mujeres que están siendo oprimidas. Entonces, no solamente es que se haga valer el derecho nuestro porque nuestra cultura prevalezca, sino que además nos está poniendo en una, fíjate, ese país pequeñito nos está poniendo en una posición de dignidad, porque tenemos una Correcto. historia de más de 40 años siendo pisoteados por todas las culturas árabes que vienen a nuestros países, ponen mezquitas, hacen de todo, pero nosotros en ninguno de sus países podemos poner una iglesia católica. Correcto, correcto, ¿Ok? O correcto. una iglesia protestante de cualquier tipo que sea. O sea, todo lo que sea cristiano o sea no musulmán no es aceptado en Así es. ninguno de estos estados. Porque esto Entonces, forma parte de un proceso de islamización de Occidente y ellos necesitan hacerlo así. Luego son los más sectarios desde el punto de vista no solamente religioso, sino social, y es evidente que ellos son segregacionistas, ellos de alguna u otra manera también muestran visos de xenofobia porque no son capaces de integrarse en su país de acogida, sino que piensan que el respetarles la libertad de culto o de religión pasa porque ellos tengan que cambiar finalmente el modelo de religión de la, de la sociedad acogida, ¿no? Y eso no es otra cosa que esa resistencia a integrarse en los países, en aquellos países donde se les recibe y se les quiere acoger. Luego te encuentras con eso, con una islamización en la que desde mi perspectiva es un proceso que no lo va a parar nadie, absolutamente claro, nadie, eso no lo para nadie. fíjate algo, pero ¿no consideras tú que la actitud de ellos es supremacista? O sea, ellos consideran que su religión, su cultura, está por encima de la del país de acogida. Sí, me parece bien, ellos pueden pensar lo que quieran, pero cuando se van a a la sociedad que les acoge, a la nación que les acoge, en Venezuela hay un dicho muy viejo que dice, al pueblo que vieres, al pueblo que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Eso es integración. Eso es integración. Claro, pero eso es lo ¿Cómo que nos puedes mediar en enseñaron. un conflicto? Lo que ocurre es que ahí hay una incoherencia muy grande entre la defensa de esa libertad individual de religión, o sea, de elegir la religión, La ¿ok? libertad de culto. Exactamente. La libertad de culto es incoherente con el conjunto de libertades individuales. ¿Por qué? Porque una cosa como la que acaba de ocurrir en Suiza, que ya por cierto no es el único país que ha tratado el tema del burka, es uno de los países, pero no es el único. No es menos cierto que luego te encuentras con que hay un bien jurídico protegido aquí, que es el derecho a la vida, el derecho a identificarse, y que, habría luego que mirar cuál es verdaderamente el derecho fundamental, cuál está por encima de cuál. Porque si yo voy por la calle y a mí me clavan un cuchillo, bueno, yo veo a alguien que está pasando por mi lado, yo tengo derecho a saber quién es, o sea, derecho a poder identificar a quienes están en la calle. Y si yo no soy capaz de identificarlo porque aquello no se ve, o sea, no se ve absolutamente nada, a mí también me están violando un derecho fundamental y yo también tengo derecho a que se me respeten mis libertades individuales. Entonces es un Claro. poco como esa incoherencia de, no, yo me quedo bueno, con mi religión, pero además con una religión que me impone
hasta una forma de vestir, me quedo con ese estereotipo de culto, ¿verdad? Y luego la pido a las mujeres. Incluso la pido a los homosexuales o los condeno a muerte. Entonces, ellos son absolutamente incoherentes. O sea, no hay un análisis lógico de pensamiento que te permita decir, oye, esto realmente son libertades individuales. O sea, son unos maltratadores hasta reproductivos, son maltratadores desde todo punto de vista, y pues por supuesto que llegan al país de destino y quieren seguir maltratando. Aquí han llegado marroquíes, musulmanes, bueno, en términos generales, ¿ok? Porque luego ya no los puedes nombrar, porque si los nombran, sabes que te pueden censurar el programa si yo llego a decir aquí que de una determinada nacionalidad han llegado aquí y han amenazado a homosexuales que se están besando en la calle. Y eso no es un invento mío, salen los medios, salen las noticias en todos lados. Claro, por supuesto. Gente quejándose porque ellos no admiten que ellos no admiten la homosexualidad, no admiten, entonces, ¿hasta dónde realmente respetan las libertades de los demás? No respetan las libertades de los demás. Claro, por supuesto. No saben que el respeto al derecho ajeno es la paz, como decía Benito Juárez. No les importa. Les importa que les respeten sus creencias, su culto, porque son supremacistas. Porque es un uniforme religioso. Son supremacistas. Correcto. O sea, Entonces, yo creo que eso va más allá de... Los demás no. Okay. Pero les voy a decir algo, no solamente ellos también. Aquí estamos presentando con la pandemia, con los progresistas y con todo en la misma situación. Claro, pero ahí quería llegar yo. Ese derecho individual también está siendo cercenado en el mismo momento que te están poniendo el bozal. Te están obligando y te están quitando tu derecho. Yo por lo menos no lo quiero usar. A mí me ocasiona daño el bozal, ¿entiendes? Y a mí me lo quieren obligar, me lo imponen como un estilo de vida, por un lado. Y por el otro lado tenemos los progresistas también, que son como estos, que ellos quieren que nosotros aceptemos que ellos presenten sus genitales en la calle y hacer todas las barbaridades que hacen, y yo tenga que aceptarlo cuando yo no quiero ver los genitales de nadie, pues. Entonces eso es lo que está pasando, pero vamos a volver al tema de Venezuela, y quiero preguntarte, antes que Eric... Espérate, que quería preguntarle a Patricia su opinión acerca de la artista norteamericana que trabaja para Disney. Estaba haciendo un papel en la serie nueva esta del Mandalorian, y la mujer expresó que ella, como republicana, se sentía como un judío en la época de Hitler, perseguida, porque sabes que hay una polarización tan grave. Entonces ella fue despedida de su trabajo. Imagínate, una corporación decidió que el hecho de que ella dijera que se sentía como un judío en la época nazi solo por ser republicana ocasionó que una corporación se sintiera con la potestad de cercenarle a ella su libertad de expresión, porque supuestamente ella representaba a la empresa en ese momento, entonces es despedida, ¿no? Entonces, viendo todo eso, nosotros sabemos que bueno, que no solamente tenemos el problema de Venezuela como tal, sino que se está convirtiendo en un problema global esto. Es que esa es una doble moral que hay en quienes dicen defender la libertad de expresión. Nosotros tenemos aquí el caso de una persona que se ha convertido en alguien muy famoso, es apellido Hassel, y él, ha sido acusado y además se ha demostrado en un proceso criminal que ha cometido delitos en contra de no solamente la corona española, sino delitos que tienen que ver con el orden público, con la seguridad pública, están asociados con el terrorismo, enaltecimiento del terrorismo, y dicen no, que eso es libertad de expresión. Bueno, como decía Melba hace rato, por cierto, o sea, los genitales en la calle, eso también es un delito, se llama exhibicionismo. Y cuando se les habla del derecho, quieren modificar la legislación para hacer de ella un traje a la medida del progresismo
y de cualquier otra vertiente marxista, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de adoctrinar a la sociedad y nosotros lo vemos día a día, pero además no somos los únicos que hemos hablado de esto, ni que hemos escrito o que hemos estudiado este tema, porque ahí tenemos a las ovejas orwellianas, 4 patas sí, 2 patas no, de la rebelión en la granja, o vemos en 1984 un esquema exactamente igual que el que está ocurriendo ahora en España y que hace unos poco más de 20 años ocurrió, lo instauraron en Venezuela. Un esquema, un sistema, porque de eso va, ¿no? De cambiar el sistema y de ponerlo como un traje acomodado a mí, a mis ideas, ¿no? Por eso yo sí sigo pensando que es un problema ideológico. Esta señora le violan su derecho a expresarse libremente, le dicen, no es que tú eres la imagen de la empresa, pero luego te giras hacia otro lado y te das cuenta de que en realidad la forma de llegar la izquierda al poder no es otra que a través del caos. La izquierda necesita que haya caos, que haya hostilidad, que haya un gran problema, y por eso nació Black Lives Matter en los Estados Unidos y por eso tenemos a un Hassel aquí. Y así vamos, ¿no? O sea, necesitan un problema, como en Venezuela había que generar un Caracazo porque había que generar caos. Claro, Y había que ir fraguando toda una cantidad de situaciones adversas, adversas a la paz dentro de la sociedad, para que la gente se fuese medio enterando de que, oye, el camino no era ese. claro, Nosotros es todos los que que, estamos aquí sabemos, porque Melba y el profe saben, los tres saben perfectamente bien que Venezuela nunca ha sido un país de derecha. Venezuela jamás, dejó de ser un país de derecha en los años 50 y de allí en adelante, lamentablemente, lo que tenemos es el socialismo puro y duro metiéndose en la médula en el y en la tuétano. razón de, lo, sí, Yo diría de los que más de venezolanos, ¿no? derecha, yo diría que más de derecha en los 50 y antes de los 50 era nacionalista. Era Correcto, un sí. país más, Sí, pero más era un nacionalista nacionalismo, que Melba, en el que se sabía que la empresa privada era uno de los principales motores del país, donde se sí. respetaba la propiedad privada, donde se respetaban esas libertades fundamentales que sirven de base para que un país termine siendo realmente libre. Cuando te molestan tu derecho a la vida porque te amenazan con matarte o con secuestrarte, o tu vida física, tu libertad personal. Cuando te molestan la propiedad privada, cuando te molestan a tus hijos, cuando te quieren adoctrinar a tus hijos a través de un cambio legislativo importante. Todas esas cosas incluso hasta pueden pasar de lado, ¿no? De alguna manera, porque eso fue lo que ocurrió en Venezuela. El espíritu, propósito y razón de la construcción del 23 de enero lo tenemos clarísimo. Y ya vimos en qué terminó la construcción del 23 de enero. Ya sabemos qué hacían los adecos para entonces. Ya sabemos que todo esto se fraguó porque había necesidad de caos para poder llegar al poder. Claro, es Para que poder llegar al poder. eso era algo que te iba a mencionar. Tú sabes que Sí. definitivamente hay algo que la sociedad venezolana no entiende. Y yo no sé si van a terminar de entenderlo. Ustedes saben que yo tengo años repitiendo que tenemos que asumir que nosotros tenemos una sociedad que es políticamente inmadura. Entonces, Efectivamente. dentro de ese mismo proceso te das cuenta de que no logra entender eso que ustedes están planteando y tampoco logra entender que el marxismo generó, creó, estimuló relaciones irreconciliables entre los ciudadanos. Y que ese resentimiento, a pesar de que no lo tengas escrito en la frente, está ahí. Entonces, cada vez que hay reuniones entre personas que piensan como nosotros, que pudiésemos decir, bueno, deberíamos llegar a un acuerdo porque todos estamos del mismo lado, ese trabajo del socialismo sigue estando allí. Y entonces nunca terminamos de concretar Uh-huh. las cosas que hay que hacer. Porque entonces digo, no, bueno, es que Patricia tiene razón en lo que dice, pero es que a mí no me gusta que Patricia sea la líder. Entonces, como yo no quiero que ella sea la líder, yo no apoyo. Y estamos en Efectivamente. esa guerra que Uh-huh. creó el marxismo y no nos dan, bueno, es que, mira,
muy pocas personas en Venezuela han dicho abiertamente que es que el enemigo real de nosotros es el marxismo. No lo dicen. Le tenemos Y miedo a aquí lo decir eso. sabemos, Eso en le... esta entrevista lo sabemos los tres, que el enemigo es el marxismo, es la Sí, ideología, es lo que nos ha sí. llevado, es lo que, mira, hasta, bueno, ¿cómo llegamos hasta aquí, no? Ajá. Y así llegamos hasta aquí. Así llegamos hasta aquí, Entonces, y así llegamos hasta tú lo dices abiertamente, mira, el socialismo que nos fueron metiendo en el tuétano. Eso, entonces la gente dice, no, pero es que lo social y tal. Hay todo aquel desorden que tenemos, de confusiones, porque ellos jugaron tanto con las palabras, que entonces al final está ahí la manipulación constante. Sí, es Porque el es que, marxismo cultural que era necesario para cambiar la forma de pensar de quienes habíamos sido educados, criados en casa, bajo determinadas premisas como tienes que estudiar para que tengas donde caerte muerto. Eso es muy venezolano. Tienes que estudiar porque es lo tienes, único que yo te puedo dejar en la vida. no, Eso y que es muy tienes que ser, venezolano. recuerdas que a uno le decían, tienes que ser alguien en la vida. Efectivamente, tienes que ser alguien en la vida, tienes que estudiar porque es lo único que yo te puedo dejar. Yo tengo una amiga que dice, por cierto, yo quiero mi cartulina, refiriéndose al título, ¿no? A mí me da mucha risa eso. A los niños desde pequeñitos les decía, yo quiero mi cartulina. Otras un poco más conservadoras, pero también que lo dicen abiertamente como yo, que le decía a mi hijo, mientras estudies, cualquier cosa mientras estudies, ¿no? Y eso se ha perdido porque nos robaron la patria, pero además nos arrebataron la idiosincrasia verdadera del venezolano. Nos rompieron en los esquemas culturales que teníamos, el esquema cultural de la ñapa, el esquema cultural de tanto te esfuerzas, tanto vas a lograr en la vida. Este es un país de oportunidades en el que puedes llegar muy lejos, pero a punta de esfuerzo. Venezuela, bueno, ahora lo que quieren es ser políticos, porque hasta perdiendo ganan. Hasta perdiendo ganan. Y ahí tenemos al idiota de Juan Guaidó como una muestra de lo que estoy diciendo. Yo pierdo, yo no ejerzo el poder, yo soy un pusilánime ladrón, un criminal, a quien no le importa para nada que los venezolanos estén pasando hambre, que en Venezuela haya muertes por inanición, a que no le importa para nada si hay o no medicamentos, pero yo estoy aquí haciendo el papel de idiota y me estoy enriqueciendo. Entonces, tan idiota no soy, porque perdiendo gano. ¿Eh? Claro, claro. Es que Entonces, ese es el el concepto concepto que hay de ahora la en viveza Venezuela criolla. de, exacto, y de poder echar para adelante a partir del esfuerzo propio, profe, se quedó en el camino. Y se quedó en el camino porque pasaron como con una aspiradora y nos sacaron todo aquello, ¿no? A los venezolanos. Y nos dijeron un día, no te dabas cuenta, y nos estaban adoctrinando hasta con la nueva trova cubana dentro de las universidades. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad, era un dale que te pego con Silvio Rodríguez, con Pablo Milanés, con tal. Y entonces llegaba un momento en el que decías, oye, si existe un unicornio azul. O, había profesores que decían, si tuviese 10 años de menos, y no te das cuenta, ya te estaban adoctrinando, te estaban diciendo qué buenas, las bondades de Cuba las tienes aquí. ¿Eh? Y van pasando los años y entonces un día te das cuenta de que todo esto forma parte de un plan más grande, surgido a partir del Foro de Sao Paulo, o de mucho antes, está bien, pero que con la caída del muro de Berlín es como si nos hubiesen tirado los trozos del muro de Berlín en la cabeza, nosotros. Aquella transparencia o glasnost que se vivía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en tiempos del proceso de la perestroika, para nosotros los venezolanos era así como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado allí? Cuando resulta que para nosotros Rusia era lo que era. O teníamos un Carlos Andrés Pérez, un sinvergüenza que llegó a traer, y que por cierto, que a día de hoy no terminó siendo tan malo, pero que era un sinvergüenza, a traer a Fidel Castro a su toma de posesión, a No, rendirle pleitesía a un monstruo con ese caballo de Troya con el que se trajo a todos sus secuaces para infiltrarlos dentro del país, porque el envidioso, porque todo comunista es envidioso,
de Fidel Castro lo que quería era adueñarse del país. Y lo logró, porque Chávez Sí. se lo permitió, pero quien empezó a abrirle la puerta fue Carlos Andrés Pérez. Y desde el primer gobierno. Fíjate algo, Efectivamente. hay cosas que la gente no recuerda, Oye, ya va, pero break, ya va un break. Y Rómulo Betancourt también. Lo que pa- pasa es que fue audaz. Vamos a estar claros ahí, vamos para a hacer allá un iba, botoncito ahí. para allá Ajá. iba. Para mi desgracia nació el mismo día que yo, bueno, digo, el 22 de febrero, tal cual, Mira, me encanta, Melba, tal cual. fíjate que para allá iba yo. Tú sabes que ahorita la presidenta de Acción Democrática es la señora esta mayor llamada Carmona. Bueno, ella estaba en México. En México, el, el, bueno, ¿qué diríamos? El gobierno de la Fuerza Armada Nacional, que estaba compuesto por Delgado Chalbollo, Verapaz y Pérez Jiménez, fue expulsando de estos políticos, porque no, recordemos que ellos son unos asesinos y los mataban a todos, pero casi todos estaban fuera, ¿no? Exiliados, desterrados, o de la Sí, forma en que sí, sí. los hubiesen sacado en la época. Y Carmona estaba en México junto con otros adecos que eran de San Juan. Uno de ellos había puesto una bomba frente a un economato o a un cuartel que había ahí en Capuchino. Un niño de escuela venía pasando cuando explotó el auto, muere ese niño, ¿ok? Esos eran los actos terroristas de los adecos que están borrados de la historia de Venezuela. Tú tratas de buscarlo Efectivamente. Sí. hemerográficamente, no lo conseguimos, no conseguimos cuando ellos estaban en Lomas de Urdaneta y secuestraban los automóviles de la Seguridad Nacional y se daban los Porque la enfrentamientos. historia la escriben los vencedores y en Venezuela venció el socialismo. Por eso lo borraron de la historia, Claro, lamentablemente. entonces fíjense qué pasa. Rómulo Betancourt, la señora esta Carmona y muchos otros adecos financian el bote con el que sale Fidel Castro para Cuba, desde México. Entonces, Venezuela está ligada a esa revolución ideológicamente a través de Acción Democrática. Entonces, hay Correcto. gente que no entiende que esa es la génesis de la desgracia de Venezuela. Tal cual. Porque Tal cual. su propio himno lo dice: adelante a luchar miliciano a la voz de la revolución. Correcto. Es un partido comunista. Tal Y cual. yo reitero lo que hemos dicho Melba y yo aquí en numerosos programas. Venezuela va a cambiar el día que nosotros tengamos una ley de partidos políticos que obligue a los partidos, en primer lugar, a ser de cuadro y no de masa. Y en segundo lugar, a que todos los partidos de Venezuela van a tener que utilizar el nombre de su ideología junto al color. Es decir, bueno, yo tengo el Partido Comunista Amarillo. Bueno, el Partido Comunista Amarillo. Pero van a tener que usar, que esté prohibido eso de que progresa Venezuela, avanzada progresista, yo no sé qué. No. Usted avanzada progresista. Bueno, usted es el Partido Comunista Gris. Pero es un Tal cual. partido Mira, comunista. taima. Escúchame. Ningún. Que el Partido Comunista Amarillo. Ningún Partido Comunista. Debe quedar prohibido el erradicado comunismo. y prohibido todo tipo de verga que tenga que ver, me perdonan en el francés, con comunismo, con izquierdismo y con toda esa vaina. Claro, así pero es. acá, de todas Sí, maneras, porque fíjate que no condenan ya el Parlamento Europeo el año pasado condenó el comunismo tanto como condenó el nazismo, y sin embargo a eso nadie le hace propaganda. Aquí viene qué sé yo, uno de la religión del Islam y viola a una chica y eso no sale, porque la historia la escriben los vencedores y eso podría repercutir en más racismo y en más xenofobia. No, es que esas son las parcelas que les permiten a ellos mantenerse en el poder. Todas esas parcelitas que necesita la izquierda subvencionar desde la campaña, en campaña les dicen, sí, vota por mí que nosotros te vamos a subvencionar. Y resulta que no son ellos los que subvencionan, somos nosotros. Somos los Ahora acabas de decir algo que yo quiero interrumpirlos a los dos otra vez. Vuelvo al territorio venezolano. Fíjate tú acabas de decir que la gente vota por lo que le ofrece. Ahora te pregunto yo, y así llegamos hasta aquí, muy bien. Te pregunto, y dentro de la pregunta va lo siguiente. ¿Qué nos mantiene aquí? ¿Realmente ha entendido el venezolano qué nos mantiene aquí?
porque yo veo que la gente le ofrecen en Venezuela, a todos los venezolanos le ofrecen villas y castillas, plebiscito para esto, que si, ¿cómo se llama? Usurpación. Lo que pasa es que yo Asambleas de comento, ciudadanos ajá, y y todas estas todo eso, cosas. Sí. y firma aquí, y ahora sí, y bueno, en el 2016 yo le voy a pegar a él, chica, que me hace No, esa, la urraca. no, pero Yo te lo hago al natural. por ahí Escúchame, están los cuervos. Eso estaba Guaidó ok. cuando. Bueno, Son mira, los Entonces, yo no cuervos tengo la culpa de que tú que andes sacan los invocando ojos. brujas. Tú estás invocando brujas ahí y entonces suena la cuestión. Mira, ahí está Guaidó, Jorge, todos los buitres. Y te voy a decir algo, $500,000 y que se va a gastar el Leopoldo López con una comitiva porque van para Colombia, la gente muriéndose de hambre, pero ellos se gastan 500,000 dólares. Ese es otro ladrón. Todos son unos ladrones. Son unos Puerco. ladrones sin moral. Son unos ladrones sin... El ladrón político, no sé si lo leyeron, por allí hay un tema interesantísimo del ladrón político, prometo dárselos luego, porque al ladrón político le votamos, pero al ladrón ordinario no. Al ladrón ordinario lo rechazamos, lo execramos, lo escupimos, lo exponemos al escarnio público, pero al ladrón político le votamos. No, pero Y discúlpame, el te voy a ladrón decir político algo. lo protege la policía, y al ladrón ordinario, a ese, la policía lo mete preso y al político lo protege. La Discúlpame. policía. sigo con Pero mi pregunta, En sigo con mi pregunta. Venezuela, mira, Melba, al Coqui En la gente no Venezuela ya quería. no hay Pepe Ganga. Mira, pero no te acuerdas que en Venezuela la gente cuando el Coqui le dijo yo no sé qué cosa a Maduro, la gente decía, ay, menos mal, los malandros se van a armar y van a sacar el gobierno. Y yo decía, pero Dios mío, Sí, ¿qué es lo que está sí, sí, pasando? el mundo al revés, es una ¿Ah? Bueno, cosa pero es que surrealista la gente tuvo completamente. en el 2014 cuando los malandros que les metieron los muchachos, nuestros muchachos a las cárceles, allá en Valencia, en Tocuyito, los malandros se alzaron contra, bueno, van a meter estos muchachos aquí, la gente estaba feliz porque los malandros Sí, habían defendido a los muchachos. sí, Mi sí, sí, sí. pregunta, Eric, cállate, resulta, ¿verdad? Mi pregunta. Ujú. ¿Qué entendió el venezolano cuando vota realmente, cuando le han ofrecido todo lo que le han ofrecido? Ha exigido, ¿tú qué opinas en eso? ¿Quién nos mantiene aquí? Qué fuerte esa pregunta, María. Muy, pero muy, muy fuerte, de verdad. Mira, yo tengo que tomarme mi tiempo para pensar con cuidado cuál va a ser mi respuesta. Porque sabes que una de las cosas que menos le gusta a la gente es que les digas la verdad. Sí. Y la verdad vale más que la razón, decía por ahí Sófocles, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú preguntas eso, tocas una fibra, que es esa del ego. Yo tengo la culpa, pero ¿por qué? Si es que yo no creo que me estén engañando, ¿no? Es que yo tengo que tener una esperanza. No, es que pobrecito Guaidó, pero es que él está queriendo hacer algo, pero no lo dejan. O sea, todo lo mismo que hemos escuchado siempre cuando ha estado Chávez en el poder, cuando ha estado Maduro en el poder, es que no los dejan gobernar. O sea, siempre el culpable es otro. Y esa es una maniobra del marxismo cultural. O sea, hacer siempre creer a la gente que el problema no es la ideología, no es el socialismo. El problema es que si el que llega al poder es honesto, pues todo esto iría maravillosamente bien. Y tú entonces me preguntas a mí ahora, ¿por qué sigue el engaño? Porque están en ese bucle, ¿no? En ese círculo vicioso del cual no salen. Mira, he llegado a pensar que ha habido en el venezolano el síndrome aquel que llamaban en la época de la guerra, de la que fueron, por cierto, víctimas los judíos, la indefensión aprendida. Aprendió el venezolano a indefenderse. Se vio superado, sobrepasado por una situación que no puede cambiar y que le ha dicho, mantente allí en tu zona de confort, en tu status quo. Yo tengo amigos que viven en mansiones dentro de Venezuela y están en una burbuja, ¿ok? Y luego, pues bueno, mira, si tienen que ir a hacer la compra, pues se van fuera porque tienen para hacerlo.
pero luego tú giras la cabeza hacia los cerros llenos de ranchos y dices, ¿y cómo hace esta gente? ¿Cómo hacen? O es indefensión aprendida, o es una esperanza estéril, infértil, en algo que no va a pasar nunca. O es pensar que cualquiera que llegue, que quiera llegar al poder con la misma ideología socialista, va a llegar con el milagro, ¿no? Con la panacea de cambio, ¿no? Y es que todo sigue igual y va a seguir igual porque es el socialismo el del problema, es la izquierda la del problema. No es, tú cambias de actores y es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el venezolano? Bueno, mira, una, o que aprendió a indefenderse, otra, que no puede salir del país. Pero ya está más que claro para mí que el venezolano perdió la moral, la fuerza moral para luchar, el que está dentro de Venezuela, para luchar por un verdadero cambio, por un cambio que les garantice que van a ser libres. Eso, la verdad, yo no lo veo venir. Yo no lo veo venir. Y como la vida de las naciones es tan larga y la vida de los seres humanos es tan corta, entonces el ser humano que quiere sobrevivir sale del país. ¿Sí? Y sacrifica toda aquella pecera, como le digo yo, aquella zona de confort, con pececitos de colores, con corales, y se va y se toma un rumbo distinto en el que termina siempre queriendo llegar a un país en el que le garanticen su vida y en el que le brinden la posibilidad de salir adelante con una oportunidad laboral. Entonces lo demás está hecho. Entonces yo creo que al destruirte la moral, o sea, destruirle a la sociedad la moral, los valores, los principios, la ética sobre la estética, lo que lograron fue una sociedad de gente que aprendió a indefenderse y que no se siente capaz de poder resolver el problema desde dentro. Entonces intentan sobrevivir. A mí en estos días me decía un gran amigo a quien los tres queremos mucho en el Twitter, que no renunciara al Twitter, porque bueno, porque no se pueden estar abandonando batallas, ¿no? Y yo le decía, bueno, sí, eso está muy bien, porque yo acabo de abandonar, me siento orgullosísima de haberlo hecho, de haber abandonado Facebook y Twitter. Estoy feliz, se los confieso, Melba y profe, de verdad. Y yo no le dije nada porque estaba ya yo fuera de, o sea, ya me tenía que ir. Es que Twitter no tumba a Maduro. Estamos Las claros redes en sociales eso. no van a tumbar a la izquierda porque las redes sociales son de la izquierda. Las tienen Estamos A ellos les claros en eso. interesa, las redes sociales les interesa que quienes estén gobernando en todos estos países sean los tiranos, los totalitarios, Mira, la izquierda. Es totalmente Es cierto, así. pero fíjate tú, independientemente, yo la única red que de verdad utilizo es Twitter. ¿Por Sí. qué? Porque desde que empezamos aquí, unos por un lado y después nos fuimos uniendo, porque nos vamos uniendo, hemos podido generar una conciencia que hoy en día ha ido creciendo. Porque en aquella oportunidad, en el 2010, que por ejemplo nos atrevimos a decir públicamente que era una falsa oposición, ahí nos cayó todo el mundo encima. ¡Estás loca! ¿Qué te pasa? ¡Loca! ¿Entiendes? Y eso fue creciendo, y más cuando fuimos diciendo que el preso no preso, como el choro este, que lo fugaron porque no se fugó, ¿entiendes? Como este muchachito Torombolo, porque es que yo no los nombro, ¿entiendes? Que se llenó de billetes y su papá, bueno, ahora vive como un rey en España y tiene taxis y tiene no sé qué, y la mamá, y todo. Esto coronó, ¿entiendes? Cuando decías eso, la gente te decía, pero ¿qué te pasa? O sea, hay que votar, hay que apoyar esto, o sea, ¿cómo que tú, qué te pasa? Es lo que tenemos, lo que no sirve, no importa, es mejor malo conocido que malo por bueno por conocer. Ahí vamos Así acomodando, es. lo importante es salir de esto. Lo importante es salir del usurpador, genocida, narcotraficante de otra nacionalidad menos venezolana que ocupa el cargo de presidente, y la gente todavía dice, hay que salir de él, no hay que salir de él. Primero hay que sacarlo. Y sacándolo a él hay que sacarlos a todos, incluyendo la falsa oposición. Efectivamente, así es. Así es. ¿Ha Pero entendido para que el el venezolano venezolano? entienda eso, Melba, yo creo que va a pasar mucho tiempo, ¿sabes? Yo no lo veo.
Yo no lo veo, perdonarme mi pesimismo, pero yo no lo veo. Yo veo que es sumamente difícil y si para derrocar a Hitler no hubiese sido necesaria una intervención extranjera, mira, me lo llegaría a pensar. Pero ya la comunidad judía, que por cierto era en cantidad mucho mayor que, que los oficiales nazis o que los soldados nazis, y no pudieron hacer absolutamente nada porque ya estaban quebrantados moralmente. Ya tenían la autoestima en el suelo porque les destruyeron la autoestima, y eso mismo se lo han venido haciendo los venezolanos. Yo la verdad es que no veo un cambio en Venezuela. No lo veo. Por lo menos, o sea, yo que ya tengo 10 años fuera del país y que estoy viendo un poco los toros desde la barrera, ¿no? No lo veo. Y yo no creo que el venezolano vaya a cambiar de actitud, porque el venezolano se resiste más bien es al cambio, se está resistiendo al cambio, no quiere otra cosa que no sea socialismo. El venezolano quiere socialismo. Y nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones, nosotros hemos coincidido con un trabajo interesante, los tres, que tiene que ver con mucha gente que está fuera del país y que quiere luchar por el país. Y lo que encontramos aquí es, yo quiero ser político. Yo quiero ser político, yo quiero seguir haciendo la bolsita populista con el arroz caducado y con unas caraotas viejas y llenas de piedras en una bolsa, porque yo quiero ser político. Entonces, allí dices, pero vamos a ver, ¿cuál es tu programa? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuáles son tus ideas? No, claro, pero es que quieren ser politiqueros. Ahí es donde tenemos que Politiqueros, aclarar. correcto. Porque Politiqueros. un político es lo que vemos en los libros como concepto. Correcto, Que correcto. además, bueno, Politiqueros. pudiese mejorarse eso, porque pudiésemos Sí. exigir que tuviese un mayor nivel de estudios y una moralidad Uh-huh. proba, ¿no? O sea, a Sí. crear una serie de obstáculos para que llegue ahí lo mejor que sea posible, que pudiésemos filtrar. Pero eso no va a suceder, porque el que está en el poder es este politiquero que descubrió dos cosas importantes: el poder de la manipulación y la impunidad a sus crímenes, porque lamentablemente todas esas personas que tú mencionas son criminales en potencia. Así es. O sea, Y esa Venezuela... impunidad, profe, para afianzar lo que estás diciendo, no es solamente la impunidad penal, es también la impunidad social, que a veces es hasta peor que la impunidad penal, porque el venezolano se ha acostumbrado a admirar al corrupto, al ladrón. Yo Claro. me quiero sacar una foto al lado de Diosdado Cabello. Esta Pero es foto que vale espérate, ya mucho. va. Mira lo que insertaron, mira. Con los adecos se vive bien porque es que los adecos roban y dejan robar. Correcto, correcto. Y son, ya te Remember. digo, es una filosofía la que hay de vida, la que hay dentro de Venezuela, y por eso yo muchas veces digo, aquí lo digo abiertamente, mira, entender el problema de Venezuela pasa por entender qué es lo que lleva cada ciudadano por dentro. O sea, ¿cómo puede dejar de importarme lo que es realmente importante? Porque es que yo al lado de este hombre, yo muestro esa foto y yo tengo un salvoconducto. O yo trabajo con alguien que es muy fuerte políticamente hablando dentro de Venezuela y yo tengo una patente de corso. Yo puedo salir y robar y matar y hacer lo que yo quiera, que a mí nunca me va a pasar absolutamente nada. Y mientras más impune sea socialmente aquel que estamos sabiendo que está acabando, que está destruyendo, está socavando las bases del país, pues muchísimo mejor para mí, porque yo me aprovecho de esa situación. O sea, yo le saco rédito a esa situación con el pensamiento de una sanguijuela y no voy más allá, y estoy encantado de la vida, de que eso ocurra así. Es un poco como, oye, pero bueno, porque no puedo vender drogas, ¿vale? Si es que, mira, yo con un solo golpecito, si no me agarran por la aleatoriedad, estoy muy bien y tengo hasta para pagarle al abogado para que me saque de la cárcel. Bueno, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso Mira, es falta de qué? De lo que nos enseñaron en casa, que se quedó en el camino, profe.
Valores, son dignidad. los valores, correcto. Entonces yo ahora tengo que respetar todo aquello que sea un antivalor y que se parezca al diablo, porque el diablo es el que está detrás de todo este movimiento del planeta. Y mientras más me aleje de Dios, más progre me siento, más libre me siento, más chévere, más nice, más guay, diríamos aquí en España, y mejor me siento más libre. O sea, si yo puedo salir a la calle y puedo ponerme a tener relaciones sexuales en la calle, bueno, pues a mí luego no me pueden meter preso y por eso yo voy a ser diputado para cambiar la ley, porque es que el código no puede decir que yo no pueda tener relaciones sexuales en la calle, hombre, que tenemos que ser libres. Y así vamos distorsionando lo que nos garantiza la paz social por aquello que nos hace supuestamente ser más felices o más libres, porque no entendimos la diferencia entre, como bien lo dijo el profesor hace rato, el ser político y el ser politiquero, y muchísimo menos la diferencia entre tener libertad y ser libertino. Entonces, cuando lo tienes claro, entonces dices, bueno, mira, lo tengo claro y yo quiero entender por qué yo tengo que, con mis impuestos, por qué se tiene que pagar la subvención a unas monitoras o a unos monitores que van a enseñar a mis hijos o a los hijos de mis vecinos a los 8 años a masturbarse. Por ejemplo. Porque te empiezas a dar cuenta de que te están invadiendo tu espacio más íntimo, tu espacio personal, tu espacio familiar, aquello que está solamente reservado para ti, porque lo importante es ser progresista o formar parte de una de las vertientes marxistas, llámese como se llame, porque ustedes saben perfectamente bien que ellos le ponen el nombre bonito cada vez que se les ocurre en la historia, cuando es conveniente históricamente cambiar el nombre. Claro. No, pero sigue siendo el mismo frasco con el mismo contenido. Fíjate que cuando Melba dice, prohibimos el comunismo, ellos inventarán el plantismo. Porque ya inventaron el ecologismo, todo eso. O sea, cuando la gente ve, ay, el partido ecológico, es que yo amo la naturaleza, caíste. Te lanzaron el canto de la sirena y caíste. Ahora, fíjense algo. Gran verdad has dicho, profesor. Bueno, partido ecológico que existe, que lo secuestró la pastora allá en Ciudad Bolívar y lo hicieron pasar como un partido ecológico y terminó que era un partido del chavismo, ¿no? Claro, y yo me di cuenta de eso porque una amiga mía se metió en el partido, entonces allá en Gran Sabana, y me llama para que yo sea eso era para concejal, yo fuera su suplente concejal. Y como es mi hermana del alma, yo le dije, bueno, vamos a echarle pichón. Fuimos a la única par de locas que nos fuimos caminando por toda esa Gran Sabana como 2 meses con un morral aquí y 2 yeses a hacer campaña, imagínate tú, a ofrecerle a la gente, a abrir las rutas, pero nosotras en otro planeta, ¿ok? Algo totalmente diferente. Cuando hicimos toda esa gran caminata que llegamos a Camarata, de Camarata fuimos a Canaima, de Canaima salimos y llegamos a Puerto Ordaz, el partido la llama a ella y le dice, señora Vilma, vengo para acá y tal, la esperamos mañana a las 9 de la mañana. Nosotras como buenas ciudadanas puntuales, no es de que a las 9 llegamos a las 10, siempre nos vamos antes para llegar 5 minutos antes, ¿no? Y nosotras nos fuimos. Y bueno, como nosotras estamos acostumbradas a caminar en la sabana, descalzas, ya los pies no te suenan porque no queremos contaminar el espacio, ¿no? Y hemos aprendido, mis hijos se asustan porque yo parezco un gato cuando camino. Y las dos entramos y escuchamos cómo le estaban bajando el billete a la pastora, el cuadre que tenían, y nosotras dos nos vimos, no pudimos hablar, y entre los mismos pasos que marcamos, y echamos para atrás. Clink, clink, clink. Salimos, llegamos a las escaleras, y en las escaleras empezamos a toser. Bueno, sí, tal, para volver a entrar, para que ellos no supieran que nosotras nos dimos cuenta de todo. De todo. Pero que de cómo quedaste, ¿no? Me estás contando esto y digo, ¿y a quién le importa? ¿A quién le importa el hambre? ¿A quién le importa? A ninguno. Llegamos a la Gran Sabana denunciando todo, hablando con el candidato alcalde del partido. Le dijimos, mira, nosotras no seguimos en esto, nos juzgaron así, así, así. Bueno, pues se prendió el peo. Y la pastora después fue a hablar con nosotras y yo la interpelé que de vaina no nos fuimos a los puños. Blin, blin. Mira,
ya para terminar, por favor, tenga usted la bondad. Y como digo yo en meditación, sabes que yo soy sabanera y le meto a todo, hasta los extraterrestres, pero ahorita vamos a hablar de meditación. Visualiza, imagina o siente la Venezuela que tú quieres, la Venezuela que tú ves como regalo para todos los venezolanos para proyectarnos en cosas positivas. Y un saludo para todos los venezolanos y un consejo para los venezolanos para salir de esto. Yo visualizo a Venezuela libre cuando esa libertad sea reivindicada por los propios venezolanos que entienden que no tienen las herramientas y los recursos suficientes para hacerla libre si no es con el apoyo de la intervención internacional. Y ellos entenderán en ese momento, con un buen plan, que la soberanía no puede estar por encima de los derechos humanos. Los derechos, esa soberanía de la que, por cierto, me tocó hablar en el Parlamento Europeo hace unos cuantos años, hace pocos años, hace 2 o 3 años. Esa soberanía no es de contenido absoluto. Y cuando, en virtud del principio de la soberanía, le violan los derechos humanos a la gente, y el propio Estado y los propios ciudadanos de ese Estado no son capaces de activar mecanismos internos que permitan la liberación del país, que no es otra cosa que la liberación de los ciudadanos, es impretermitible la intervención extranjera. Es algo vital, es algo necesario. Y mientras el venezolano siga pensando que por sí solo va a poder, con esa podredumbre militar, de estamento militar que hay en Venezuela, va a poder lograr liberar al país, va a seguir equivocado y va a seguir siendo, y cada día va a ser más esclavo. Yo visualizo a Venezuela libre a partir de allí, a partir de un pacto de los propios venezolanos con países interesados en que Venezuela sea libre, y ya dejando el romanticismo de lado, entendiendo que Venezuela es, desde mi perspectiva, el único país del mundo, Melba, profesor, capaz económicamente de garantizar con sus propias riquezas el retorno de la inversión bélica. Es el único país. No hay otro país que tenga, que pueda brindarle esa garantía a aquellos países que puedan hacer una alianza de países para intervenir Venezuela, valga la redundancia. Un consejo a los venezolanos: lean. Lean. Lean para que amplíen sus horizontes, no para que terminen diciendo lo mismo que dice un autor, sino para que sepan que hay tal gama de posibilidades de pensamiento que solamente a partir de la lectura y el conocimiento propio vais a ser capaces de ampliar el horizonte y de impedir que los populistas, los politiqueros les engañen de aquí en adelante. Lean, lean de verdad. El hábito de la lectura es un hábito sano, es un hábito, yo creo que necesario, porque además no solamente enriquece la cabeza, sino que también enriquece el espíritu, enriquece el corazón, enriquece las emociones. Y en Venezuela no, el marxismo necesita que la gente esté desinformada, que la gente se mantenga dentro del umbral de la ignorancia para poderles mantener dominados, controlados, ¿no? Y en el medio había un saludo, querida Melba, sí, yo les mando un saludo a todos. Yo soy más venezolana que la arepa. Y estoy segura que si el camino de ese proceso de aprendizaje por curiosidad propia, que es lo que realmente demuestra la evolutividad del ser humano, les va conduciendo y les va invitando cada vez más hacia sentirse verdaderamente libres, no solamente de pensamiento, sino también de acción, yo creo que vais a rescatar la libertad de Venezuela. Pero tenéis que pensar que sin intervención
internacional no va a haber sino el holodomor y el holocausto tropical en la Venezuela que tanto amamos. Esto es a manera de reflexión, porque bueno, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero yo también lo soy. Entonces por eso me atrevo a decir las cosas que siento que tengo que decir y no lo que los demás quieren escuchar, sin correcciones políticas. Eso es muy importante lo que acabas de decir y gracias porque el venezolano en líneas generales, no todos, pero somos muy poquitos, los que se mienten, les gusta que le mientan y además quieren oír sus propias mentiras en otras personas. Pero cuando tú le dices algo diferente, tú eres el anómalo, tú eres el malo del cuento, tú eres el intransigente y tú eres el divisorio, ¿no? Y esa es la realidad. Y eso es lo que está pasando. Y yo le sumaría también a leer, investigar, para que pueda tener su propio discernimiento y su propia convicción para que no sea moldeable ni violable en los mismos. Porque el venezolano, cuando tú pasas un video como este, dice, es muy largo. No, yo voy a leer eso tan largo. No, no investiga. Entonces hay momentos a esta altura de la vida que todavía te dicen, ¿verdad? ¿Y de qué me estás hablando? No puede ser. No puede ser. No, o sea, no. La intervención, para que pueda existir, hay que generar una situación, una organización dentro del país. Si no se genera, no se da, porque no van a decir, ay, bueno, están allá fuñidos, vamos a ayudarlos. No. Tiene que el país, de manera organizada, contundente, ciudadanos civiles, sin partidos políticos, generar, ¿verdad? Unos planes de trabajo en conjunto con los venezolanos que estamos fuera del país, haciendo un trabajo conjunto dentro y fuera para generar una situación en Venezuela. Pero entonces va a salir contigo, un pendejo totalmente o de una acuerdo pendeja a decir, ay, qué cómodo, ustedes tres están afuera y nosotros ponemos la vida para liberar el país. Pendejo. Mira, es que ya lo hicimos. Tal cual. Ya lo hicimos. Voy a tomarme un predio para decirle a la gente que tienen que recordar de activar la campanita y de seguirnos. A verdad. Like. Fíjense, ya eso lo hicimos. Patricia estuvo en una caminata hace unos 2 o 3 años de yo no sé cuántos kilómetros descalza por España. O sea, nosotros hemos dado muchísimo ya por el país. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de 20 años más, yo no puedo agarrar un fusil para irme para Venezuela. De hecho, ya mi condición de salud no me permitiría hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué es lo que va quedando? Lo mismo que ellos formaron, ellos están esperando a que las generaciones nuestras queden totalmente destruidas por el avance de tiempo, obviamente, para que ya no haya nadie que pueda rescatar el país, porque dime tú qué cubano hoy se levanta contra el régimen si tienen 61 años con ese régimen de impuestos. Entonces no hay solución. Ahora, esperemos que tengamos la esperanza de que todavía hay personas de gran corazón en Venezuela y todavía con fuerza y con ánimo de lucha. Ojalá que podamos colaborar con ellos para que se logren los objetivos que se tienen de forjarnos una nación digna, próspera y fuerte, como lo quería mi querido y estimado, porque yo no lo niego, ¿verdad? General Marcos Evangelista Pérez Jiménez. Con eso me despido por el día de hoy. Y al que no le guste, se lo repito, que viva Pérez Jiménez. Viva Pérez Jiménez. Viva Marcos Pérez Jiménez. ¿Les gustó? Buenísimo. ¿No les gustó? No importa. Pero era un excelente, amaba el país, sobre todas las cosas. Así es. Mira, antes de despedir, fíjate tú, ellos les encanta y generan pobres porque los pobres son los que votan por ellos. Tal cual. ¿No? Así es. Los multiplican. Y yo te voy a decir algo. Yo la palabra esperanza junto con la cancioncita esa que me pudre, no la puedo oír. No, o sea, ya. Así como la lástima, así corintellado y córtate las venas, ahórcate, no. Julio Jaramillo. Yo les con cambio perdón de la esperanza de Julio Jaramillo. Sí, yo les cambio esperanza por bolas. Eso. Porque la esperanza siempre está allá en un futuro, que el futuro nunca llega porque el futuro
futuro siempre es futuro. La esperanza es una falsa esperanza en que algo va a pasar. No, olvídese de la esperanza. Es la acción. Punto. Amárrese esas pantaletas y esos interiores y con bolas bien puestas. Y lo digo con convicción y con carácter, porque lo he hecho. Entonces, le cambio esperanza por bolas. Yo les dejo la esperanza, pero también les digo que una cosa sin la otra no sirve de nada. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Él sabe que con esperanza sola no hacemos nada. Tenemos que materializar los sueños. Y el sueño de libertad hay que materializarlo a punta de esfuerzo, de trabajo. La libertad no se pide. Curiosidad, no. La libertad se lucha por ella. Bueno. Hay que valorarla. Muchísimas gracias, mi amor querido, para hasta una próxima entrega. Acuérdate que esta es tu casa, siempre lo ha sido. Así que no tenemos ni que invitarte. Tú necesitas decir algo, por favor, contáctanos. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad. Y estoy fascinada, como siempre, de estar con ustedes, porque me encanta hablar con ustedes. Mira, le quería preguntar al público qué opina de estas mujeres el día de hoy. Lo hicieron muy bien. Gracias. ¿Te acuerdas de la cifrina del Corium ahora? Gracias. Claro, mira. Entonces, esperamos que este mes de marzo continúe con las visitas de las féminas. Sí, señor. Gracias a ustedes por seguirnos en las redes, por darle me gusta, por suscribirse y sobre todo también por sus comentarios. Sus comentarios son importantes porque eso nos va ayudando a nosotros para ir encaminando otras preguntas. Y otra cosa que les quería decir. ¿Usted quiere ser invitado y así llegamos hasta aquí? Autoinvítese. Nosotros queremos escucharlo. No tiene que ser que fue preso, que tiene que ser abogado, que tiene que ser biólogo. No. Ciudadano común como yo, como usted, como todos. Somos ciudadanos venezolanos. Nos interesa saber si usted sabe y así llegamos hasta aquí. ¿Qué propone usted del país? ¿Qué tiene aquí y aquí? Nos interesa que nos multipliquemos. Invítese y nosotros coordinamos la fecha. Gracias. Las quiero mucho. Excelente programa. Las quiero mucho. Gracias.